Este caso es igual que lo que habíamos visto antes. Claro, ahí se suman Acá todos. tengo potencias de igual base hasta acá y la base es A. Después tengo potencia de igual base en esta otra parte y la base es B. Entonces resuelvo por separado. Esto primero y sigo con esto. Y una vez que termine de resolver todo esto, voy a seguir teniendo también potencias de igual base entre esto y esto, porque va a estar todo expresado en A y en B de este lado, y en A y en B de este otro. ¿Eso lo ven? No. O sea, esto es como la Es cuenta como de- separar en términos sería. ¿Separar en términos? Bueno, Más o menos. Todo lo A, todo lo B. Trabajo con esto. con todos los A, no con los corchetes ni con el... Olvidémonos de eso, sino con las letras. Con los paréntesis no nos olvidemos. Lo tenemos en cuenta. Pero ¿qué hago acá? Yo acá, a ver, tengo por separado. Vamos a hacer una cuenta auxiliar. A la quinta por al cuadrado, todo elevado a la cuarta. Pero ahí se multiplicaba. Acá tengo una multiplicación, acá tengo otra multiplicación. Yo corto la multiplicación acá. Puedo multiplicar por partes, ¿no? Entonces, resuelvo primero esta parte, que tengo todas las A acá. Esto era a la quinta por... ¿Y acá qué me queda? Al cuadrado por a la cuarta. Sí. A la sexta. A la... Sexta. Octavo. No, octava. a la octava. por cuatro. Acuérdense No, por que cuatro. en No, por potencia de cuatro, otra ocho. potencia se multiplica. Entonces acá es 2 por 4. Me queda 8. Ahora sí sumo. Y entonces hago A 5 más 8. Y eso me da 13. ¿No? A3. Sí. Entonces todo esto me va a dar A la 13. Y me falta multiplicar esto otro, que es B por B a la sexta. La base es B. Y 7. tengo que sumar 1 Uno más más 6, que es 7, Ve a la séptima. B a la séptima. Entonces me queda A la 13 por Ve a B a la séptima. la séptima. Y ahí me quedé Y esto va a estar dividido por todo esto. Trabajemos con esto también por separado. A ver, ¿podemos explicarlo de vuelta, por favor? ¿Qué cosa? La BB. Sí. B está elevado a la 1. Ah, la 1. Ah, está bien. Y esta B está elevado a la 6, a la sexta. De 7, está bien. Entonces sumo y me da B a la Está bien. sexta. Con esto tengo al cubo B todo elevado a la sexta. Esto es potencia de otra potencia. Entonces, por cada letra voy a multiplicar las potencias que tienes. A, tengo que multiplicar 3 por 6, 18. me da 18. Y B, tengo que multiplicar, ¿qué potencia tiene B? 1. Uno. Es 1 por 6. Seis. Y entonces tengo B a la sexta. ¿Eso se entendió? Otra vez esa. Esa última parte. La A está elevada al cubo. Sí. Y a su vez tengo que elevarlo a la sexta. Ah, lo Hago multiplico cada también a letra la por sexta. separado. Está bien, 3. Entonces es 3 por 6 me da 18. Sí. Está bien. Y B, que está elevado a la 1, 1 por 6 me da B a la sexta. Entonces esto lo divido por a la 18, B a la sexta. ¿Puedo seguir? ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Y ahora qué harían? Y ahora Una división. ¿Qué se hace en una división con potencias de igual base? Yo puedo tomar Se multiplica. por separado. Se resta. Se resta. ¿Quién dijo 13. que Yo multiplica? no está bien. Empezando 13 menos 18. Tomo por separado. Primero tomo la A. Y hago 13 menos 18.
después tomo la B, que es 7 menos 6. ¿Eso lo ven? ¿Se entiende? Perdón. Pero ahí entre los corchetes, ¿no tiene una multiplicación? El A por B. Sí, pero el orden de los factores no altera el producto. Yo puedo dividir primero esto y después multiplicarlo por otro. Divido esto dividido esta parte, que es común, y esta otra parte dividido esta otra. Cuando tengo multiplicaciones y divisiones, no importa qué orden haga, qué multiplico y divido primero. Mientras hagas la división en donde corresponde, el orden de los factores no altera el producto. Entonces me conviene primero hacer la división de esto dividido esto, porque es como si hubieras tenido ¿Qué queda? si yo lo escribo en forma de fracción, esto sigue siendo una división. Lo que está arriba se está dividiendo con lo que está abajo. Y entonces tomo esta parte por un lado y esta parte por otro. Si acá tengo una división, 13 menos 18 me queda menos 5. Y 7 menos 6 me queda 1. ¿Se ve eso? A5B. Entonces, A la quinta. Sí. acá no es a la quinta, es a la menos 5, porque 13 menos 18 es menos 5. Por B. ¿Eso lo ven todos o no? Sí. Hay alguien que no entendió lo que hice. Y podría volver a explicarlo. Pero del otro lado. ¿Eh? Del otro lado. ¿Qué cosa? Del otro lado. La espalda. Usted cuando hace así, nos tapa media. Pero el que me preguntó es él. Ah, bueno. Que yo haya restado 13 menos 18, ¿eso no lo entendés? ¿Qué parte no entendiste? No me digas desde el principio. Voy tomando, para poder usar potencias de igual base, tengo que buscar las cosas que tienen igual base. La igual base en esta parte sería la A, esta A con esta otra, y se están dividiendo. Yo puedo tomar esta parte, porque acá hay una multiplicación con una división. No importa que yo haga primero la multiplicación y después la división, o primero la división y después multiplique. Es indistinto. El orden de los factores no altera el producto. Yo puedo primero hacer una división y después hacer la multiplicación, o primero hacer la multiplicación y después la división. El resultado va a ser siempre el mismo. Entonces tomo esta parte con esta otra, porque ahí es donde tengo igual base. Sí. Y entonces, como se está dividiendo, hago 13 menos 18, que es lo que escribí acá. Y es lo que después me dio acá. 13 menos 18 me da A menos A a la menos 5. Y después tomo esta otra parte con esta otra parte. Y como se está dividiendo, hago 7 menos 6. Y me da 1. Entonces de ahí saco este resultado. Consulta. Pregunta Este más es que el nada. resultado, pero ahora les digo cómo se escribe así. De En ese momento, ahí está dividiendo. Y si estaría multiplicando sería 13 más 18. Sí, Ah. sí, sí. Cuando En ese se momento divide, estamos se resta. dividiendo, pero si estuviese en caso de que estuviese multiplicando sería 13 más 18. Y si estuviese esto, se lo doy de otra manera también. Si hubiese estado esto a la 13 por B a la séptima, supónganse, por, vos decías, si se estuviese multiplicando, por 18 dividido B a la sexta.
el dividido se lo pongo acá y se los cambio. Está bien, no importa. Yo agarro la asa. ¿Qué te da como resultado? 13 el 18 de Si suma. da 5, ¿Cómo? ¿ves? El 13 el 18 de suma y el 7 el 16 el resto. Exacto, bien. ¿Oyeron lo que dijo él? Pero Lo que hago es el 13 con el 18, porque se está multiplicando, lo sumo. 13 más 18 me da 31. 31. Y el B, con esta B, se está dividiendo. Entonces acá lo tengo que restar. 7 menos 6. Entonces me da B. Si fuese esto, lo que la cuenta que tienen que hacer, les da este otro resultado. ¿Se entiende cómo se tienen que trabajar? Ahí les quería explicar cómo se puede escribir esto otro. Cuando ustedes tienen una potencia negativa, es igual que escribir la inversa de esa potencia, de ese número, quiero decir. Es decir, que acá pongo B sobre A a la quinta. Cuando la potencia es negativa, Aquí a la vuelta. la doy vuelta. Esta base la doy vuelta y la pongo como positiva. ¿Se entiende eso? Es una regla que No, siempre no. cuando sea negativo se da vuelta a la base. Les doy otro ejemplo. Si tengo Sería 3 Igual a 3 3 sobre 2 menos Sobre 3 quedaría sin nada. al cubo. Al cubo. ¿Y por qué vuela el menos? Porque Porque invertí. la dio vuelta. Y no hay menos. Yo no- Acá es yo- más, es más, claro. Si esto lo dejan ahí, está bien. Pero se puede seguir y terminar expresándolo así. Cualquiera de estos dos está bien, es igual. Así estaría terminado mejor. Y cuando tienen un caso así, yo les estoy explicando esto porque esto lo voy a tomar con fracciones. No, olvídese, sería. Ya está. Las fracciones ya Necesitan saber fracciones. Yo no